Al iniciarse el siglo V, Roma temía invasiones procedentes de la frontera septentrional del imperio. Por ello, dedicó grandes esfuerzos a consolidar la frontera, anexionándose las Galias e iniciando una campaña que, por el asesinato de Julio César, no pudo dar fin a la conquista total de Germania. Augusto abandonó la campaña, y ello a la larga posibilitaría las asonadas de los siglos posteriores. El año 409 llegaron a los Pirineos suevos, vándalos y alanos, que entraron en España gracias al emperador Ful, que se había adueñado de la parte de la Galia y de Hispania. Por su parte, los godos, procedentes del sur de Suecia, en el siglo III estaban en la Dacia, y con el contacto con Roma fueron paulatinamente suavizando sus costumbres, romanizándose en parte. Por el empuje de los hunos, se convirtieron al arrianismo y se asentaron en Tracia, y en el 390 invadieron Grecia, lo que tendría grandes inconvenientes 5 años después, cuando con la división del imperio, el emperador de Oriente, para que aquellos abandonasen Grecia, ofreció a Alarico la regencia de Iliria, que era del imperio de Occidente. En 407, suevos, vándalos y alanos atacaban la frontera norte, momento aprovechado por Alarico para tomar Milán y amenazar la misma Roma, que finalmente sería saqueada el 24 de agosto de 410. Tras lo cual, Ataulfo, que había casado con Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, se dirigió hacia el oeste llegando a España, donde se enfrentaron a los vándalos y acto seguido se asentaron en la Septimania el año 413. Desde ahí llevaron a cabo una actividad jurídica que hace de los visigodos seguidores de la civilización romana. Bueno, y aquí empieza la historia de sangre de los visigodos. Sigerico asesinó a Ataulfo en 415 y Walia a Sigerico 7 días después. Walia, cuando falleció el año 420, dejaba a Teodoredo un reino que iba de Tolosa al Atlántico. Por ese tiempo, se formó en lo que son las Vascongadas un grupo social compuesto por desertores conocido como los bacaudos, que se dedicaban a la delincuencia y acabarían representando un serio problema social y militar. A estas alturas del siglo V, el pueblo abandonaba Roma para unirse a los invasores visigodos, en los que encontraban más apego a las costumbres tradicionales hispano-romanas. Esto explica el definitivo arraigo de los visigodos, que no se vieron hostigados como los suevos, vándalos y alanos. El imperio había muerto a sus propias manos, por sus propios vicios, y el orgullo de llamarse romano había desaparecido. Había también entre los godos, como en tiempo de los romanos, nobles y plebeyos, siervos y señores, patronos y libertos, y algunos aspectos de Roma habían calado ya en los visigodos. Así Teodoredo, o Teodorico I, dictó las conocidas leyes de Teodorico, cuyo texto no se ha conservado, pero que los historiadores deducen que debía tratar cuestiones de reparto de tierras. Los hunos arremetieron contra Occidente, en parte motivados por la influencia de Honoria, hermana de Valentiniano III, quien en 450 llamó a Atila ofreciéndose a sí misma en matrimonio. Teodoredo se unió a los ejércitos romanos. La principal fuerza de este ejército radicaba en la caballería visigoda y romana, que venció a Atila en los campos cataláunicos. Teodoredo moriría en la batalla y sería sustituido por Turismundo, que en 454 sería asesinado por su hermano Teodorico II, que se hizo feudatario de Valentiniano, quien le ordenó limpiar de Bagaudas la Tarraconense, donde dejó destacamentos en varias ciudades. En 466, Teodorico II era asesinado por su hermano Eurico, que le sucedía en el reino. Rompería el feudo con Roma al tiempo que ocupaba toda la Septimania y compilaba el Código de Eurico, ley escrita que situaba al reino godo a la altura del imperio. En 484,
moría Eurico y era coronado Alarico II, que a las ciudades ya controladas añadiría Pamplona, Toro, Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia, Ávila, Guadalajara, Madrid y Toledo. La Lex Romana Visigotorum, un nuevo texto legal compilado sobre la base del Código de Eurico, sería su mayor aportación al derecho. Pero el asentamiento definitivo en la península de los godos no sería hasta el 497, por el empuje de los francos, que en el 507, en la batalla de Bouillé, acabaron con la vida de Alarico II. A partir de esta fecha, el pueblo visigodo se traslada masivamente de la Galia a Hispania, donde se respetaron las instituciones. Los visigodos se regían por sus leyes y los hispanorromanos por las suyas. Gesaleico fue proclamado rey, pero en 510, acosado por Teodorico el Grande, huyó a África, de donde volvería para finalmente ser preso y muerto en la batalla de Barcelona en el año 511. Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos y tutor de Amalarico, gobernó Hispania como provincia de su reino hasta el año 526, cuando delegó en Teudis. Controló a los suevos y dio el poder civil a los hispanos-romanos. Amalarico era hijo de Alarico II. Tras asumir el poder, fue derrotado en Arles el año 526 y hubo de ceder Provenza a Atalarico. Asesinado en Barcelona en 531, le sustituyó Teudis, que trasladó la corte a Barcelona, favoreció el catolicismo y tomó Baleares, siendo asesinado en 548. Entre los años 532 y 544, el Imperio bizantino conquistó el norte de África, Sicilia, sur de Italia, y llegó a conquistar el sur de Hispania, desde Alicante hasta el sur de Portugal. Su sucesor, el de Teudis, Teudiselo, sería asesinado año y medio después en Sevilla, en el año 459, y su sucesor, Agila, provocó una guerra civil en la que en 555 sería asesinado por sus parciales y Atanagildo sería aclamado como rey, que cedió a Bizancio el territorio comprendido entre Denia y Gibraltar. También trasladó la corte a Toledo. Fue largo el reinado de Atanagildo, que falleció curiosamente de forma natural en 567, cuando le sustituyó Liuba, que trasladado a Narbona puso a Leovigildo al frente del reino en el año 572. Con Leovigildo, Hispania se convirtió en reino independiente en el que se derogaba la prohibición de matrimonios mixtos establecida por el emperador Valentiniano. Pero sería su hijo Recaredo, rey en 586, quien al convertirse al catolicismo daría paso a una comunidad nacional diferenciada con una juridicidad que se basó en los concilios de Toledo, del que el tercero, celebrado en 589, es la principal referencia. Las leyes ya eran iguales para todos. A la muerte de Recaredo quedaba una España unificada, poderosa y temida, y se hablaba de España como patria incluso en documentos internacionales. Así el Papa León II habla de Universi Epsicosi per Spaniam Constituti, lo que posteriormente posibilitó que tras la asonada árabe se pudiese hablar de reconquista. A Recaredo le sucedió su hijo bastardo Liuba II el año 601, que reinó con 18 años y fue muerto con 20 por Viterico el año 603, que reinó hasta el año 610, cuando fue también asesinado y enterrado extramuros. Le sucedió a Viterico Gundemaro, cabecilla de la conjura, que acabó expulsando a los bizantinos de la costa mediterránea. Estamos hablando del 610. 2 años más tarde, en el 612, subió al trono Sisebuto, que desalojó a los bizantinos del Algarve. Un momento en que se inició una persecución de los judíos, condición impuesta por el general de las tropas bizantinas, Cesáreo, para rendirse.
En ese momento San Isidoro clamaba contra la injusticia de esa persecución. Bueno, tampoco Sisebuto murió asesinado. En 621 le sucedió su hijo Recaredo II, que fue asesinado a los 2 meses y sustituido por Suintila, que echó los últimos reductos del poder de Bizancio y persiguió a la Iglesia. También sería asesinado el año 631, cuando subió al trono Sisenando, y el Concilio IV de Toledo determinó que no se podía asesinar al rey y que éste sería elegido por la nobleza y por la Iglesia. También fue derogado el decreto contra los judíos. En 636, 5 años después, subió al trono Chintila, y a su muerte, 4 años después, en el 640, le sucedió su hijo Tulga, que fue depuesto a los 3 años y pasó a reinar Chindasvinto, que contaba 80 años. Acabó con la vida de 700 nobles, Chindasvinto, acabó con la vida de 700 nobles que le habían apoyado en la conjura que había tenido contra Tulga. Y en 649 asoció al reino a su hijo Recesvinto, quien recopiló las leyes antiguas en el Liber Judiciorum y amnistió a los perseguidos por su padre y reforzó la unidad del pueblo godo e hispano-romano. Bien, a Recesvinto le sucedió Bamba, el año 672, obligado, o sea que tuvo que asumir la corona obligado por los electores que le amenazaron de muerte si no accedía. Tuvo que hacer frente al levantamiento de Hilderico y Paulo en la Narbonense, a quienes venció. Paralizó una primera invasión musulmana propiciada por Hervigio el año 675. El mismo Hervigio lo envenenaría en 680 y aunque el veneno no lo mató, aprovecharon para tonsurarle, con lo que quedaba, conforme a las leyes, excluido del trono. Bien, subido al trono Hervigio, amnistió a quienes Bamba perdonó la vida por la sublevación de la Narbonense, algo que nunca tuvo que hacer, porque eran unos traidores. Y en 687 le sucedió en vida Egica, que persiguió a los judíos por las conjuras con los árabes entre el 692 y el 694. Y en el 700 asoció al trono a su hijo Bitiza, que sería el rey del año 702 y organizaría, en la corte, organizaría un harén promulgando que el ejemplo fuese seguido por el clero. Bitiza mató con su propia mano a Fabila, padre de don Pelayo, que don Pelayo huyó a sus estados, en Vizcaya. Bitiza hizo derribar las murallas de casi todas las ciudades, excepto las de Toledo, de León y Astorga, y desmembró el ejército. Asesinó a Teodofredo, que también era tío de Pelayo y padre de Rodrigo. Y Rodrigo acabó venciendo a Bitiza, a quien ordenó sacarle los ojos. En medio de este mare magnum se había criado Rodrigo, que fue proclamado rey a mediados del año 710 y no tardó en desterrar a los hijos de Bitiza, Olemundo, Aquila y Ardabasto. Los hijos de Bitiza, en concreto Aquila, se sublevaron en la provincia narbonense y en el curso de este enfrentamiento, que compartía protagonismo con un nuevo levantamiento de los vascones, sucedió la asonada árabe al mando de Táric, que había sido atraído por los partidarios de Bitiza para ayudarles en su lucha contra Rodrigo, con la idea de que ocupasen Toledo mientras ellos mantenían a las fuerzas leales a Rodrigo en el norte. A primeros de julio del año 711 se producía la batalla del Guadalete. Y hasta aquí la historia del reino visigodo.